bueno, como todos los lunes estamos con Jorge Chávez Álvarez, no vamos a hacer más presentaciones de él porque todos sabemos quién es. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Osvaldo? Al grano, ¿cuáles son las noticias claves del fin de semana, o mejor dicho, tu evaluación de la semana y la proyección para esta? El dato más importante de la semana es positivo, que ha habido un crecimiento del Producto Bruto Interno del 7.65% en abril. Sin embargo, el cuatrimestre, enero-abril, es de 5.54%. O sea, una velocidad más baja de lo que traíamos del año pasado, que terminamos en 6.3%. Y además, si vemos los años anteriores, 6.7, 8.8, entonces seguimos en descenso. La proyección hacia fines de año, el Banco Central de Reserva la ha cortado de 6.3 a 6, en medio de un dato tan positivo. Lo que pasa es que este dato, si bien es positivo, porque 7.65 es la tasa más alta que ha alcanzado este gobierno en un mes, hay que considerar que es un mes atípico, porque tiene solamente 19 días laborables versus 22 días el año pasado. Entonces también tiene su truco ese número, ¿no? Yeah. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir siendo cautos, seguimos en un ritmo descendente. O sea, en general, desde hace varios años tenemos una tendencia a la disminución del crecimiento del PIB. Y el 5.54 del cuatrimestre también es indicativo de que hacia fines de año... es decir, lo que es de resaltar es que la construcción ha crecido a una tasa bien alta. Altísima, ¿no? Y yo creo que en gran medida son por los proyectos mineros, porque si bien hay proyectos que se están retardando, son los nuevos, los que entrarían, digamos. Pero los que ya están en el partidor se está invirtiendo fuerte. Y eso jala mucho la construcción, ¿no? La construcción ha crecido 26.5%. Sí, 26%. ¿no? Y también ha crecido la minería 7.8%, o sea, la producción, o sea, no, ya los precios están bajando. Están bajos, pero si aumenta la producción podemos compensarla, ¿no? Sí, es un buen año para la producción minera. Este año va a ser muy positivo para la producción minera porque están madurando varios proyectos, ¿no? Y el sector financiero también es otro sector que ha crecido casi 10%. Pero creo que... ¿Qué importancia tiene el crecimiento del sector financiero? ¿Cuál es la importancia? Para que la gente sepa, ¿no? Es un sector de servicios que es estratégico para cualquier economía, ¿no? O sea, felizmente tenemos un sector financiero muy sano, ¿no? Yo creo que es de los más solventes en América Latina. No hay problemas con tarjetas de crédito en el sector AB. Hay algún problema focalizado, digamos. Yo diría que en crédito de consumo, sobre todo de las casas comerciales, las financieras vinculadas a casas comerciales. Pero no es algo a magnificar. Yo no creo que sea, digamos, un factor. No es una burbuja. No. Entonces, las finanzas están además buenas. se está desacelerando el crédito de consumo, pero en general se está desacelerando todo el crédito y eso también nos lleva a pensar de que, digamos, va a ser más difícil que crezca la producción en los siguientes meses. Ahora, esas finanzas están siendo destinadas, esos créditos están siendo destinados a comprar bienes de capital o están destinados al consumo. ¿Cómo está el crédito? Bueno, las importaciones de bienes de capital siguen bollantes. Ah, qué bueno. Siguen creciendo, entonces yo creo que hay buen síntoma, pero en general, digamos, la inversión, si bien sigue creciendo a tasas relativamente altas, la tendencia es a una desaceleración. Igual. Pero eso es... Y el consumo, perdón, el consumo también está desacelerándose poquito, pero también está en desaceleración. Ahora, esta tendencia es causada por factores externos e internos, pero ¿cuál es el que está predominando en este momento? ¿O los dos tienen el mismo peso? A mí me da la sensación de que hay un factor externo muy importante. Claro, ¿no? Este año va a ser digamos, la demanda externa va a ser complicado, que juegue un rol, digamos, a favor del crecimiento. Va a ser complicado. Y bueno, nadie tiene, digamos, la varita mágica para adivinar exactamente el número, ¿no? El Banco Central está apostando que va a haber un superávit comercial pequeño, ¿no? Pero superávit. Mínimo, pero superávit. Podría haber déficit, ¿no? Comercial, pero déficit en cuenta corriente, o sea, sumando servicios y transferencias, va a ser de todas maneras. De todas maneras, sí. Claro, déficit en cuenta corriente, sí. Claro. Yo pensé que el déficit iba a ser comercial, pero no en cuenta corriente. Porque en cuenta corriente, sí. Por la baja de
de ingresos. Lo que pasa es que el Perú no exporta servicios de manera importante, Ese más es de el lo que problema. importa que lo que exporta servicios. Solamente exportamos como 5.000 millones de dólares en servicios, cuando se podría exportar fácilmente más del doble que eso. Ahora, sin embargo, las cifras del INEI también son positivas en términos de empleo en Lima. No sé si has visto que las cifras del INEI publicadas el fin de semana dan cuenta de que, que hay un aumento del empleo y que incluso hay aumento que la mayor parte de los limeños ganan muy por encima del salario mínimo, ¿no? Sí, en general el país ha incrementado mucho sus ingresos y hemos visto cifras que muestran hace poco un estudio del BID que más del 70% de la población ya digamos, es clase media. Pero en esta coyuntura, en este momento, el informe del INEI dice que hay un aumento de la población empleada, ha disminuido el desempleo y que hay además que se gana por encima, muy por encima del salario mínimo, o sea, lo cual sí, claro. También es un Pero también factor interesante. Yo creo que no hay que pecar de triunfalistas, claro. ¿no? Porque el ingreso promedio peruano sigue siendo por debajo del promedio latinoamericano. Así es. ¿Ah? Y si estamos por debajo del promedio latinoamericano, cuando estamos por encima en la mayoría de factores, quiere decir que todavía nos queda mucho trecho por recorrer. Queda muchísimo. Mucho trecho por recorrer. Ahora, yo creo que estos datos que son coyunturales hay que verlos siempre en perspectiva de mediano o largo plazo. Y yo creo que lamentablemente se nos viene el World Economic Forum. Hace no mucho tiempo publicó un documento importantísimo. El Foro Económico Mundial. Sí, de riesgos globales, ¿no? Este es un estudio realizado sobre la base de haber consultado a casi alrededor de 500 expertos en el mundo. ¿No? Y sobre esa base se identificó un conjunto de riesgos. Y voy a mencionarlo simplemente, ¿no? Inflación o deflación incontrolable para los próximos 10 años. O sea, estamos hablando de riesgos a la vista que se pueden presentar, altos riesgos hacia los próximos 10 años. Inflación o deflación. O sea, incontrolable. Incontrolable. Para las próximas décadas. Ese es un riesgo. Pero en el mundo. En el mundo. Desequilibrio crónico del mercado laboral. O sea, quiere decir desempleo y subempleo fuertes, ¿no? Abandono prolongado de la infraestructura, o sea, falta de capacidad debido a déficits fiscales grandes, ¿no? Porque ese es otro riesgo también, los desequilibrios fiscales crónicos que se están agudizando en muchos países, pueden generar un abandono de la infraestructura. Y eso, cuando tú abandonas, o sea, dejas de mantener la infraestructura, toda la inversión en 5 años desaparece. Desaparece. Entonces, es lo que la gente... Una desinversión. La gente no sabe que el 20% de lo que costó la obra tiene que invertirse anualmente para que la obra se mantenga. Así es. Luego, marcada contracción del mercado emergente. No han querido mencionar específicamente a China, pero es China. Es China. O sea, es un riesgo. Marcada contracción. O sea, que hay un riesgo cada vez mayor de que China se desacelere, digamos... No, contracción es una contracción consistente, clara, es decir, que se caiga, que se iría China a un crecimiento de 3, 4%. Así es. Luego, volatilidad externa de los precios de la energía y la agricultura. Y que esto está amarrado también con una crisis de escasez de alimentos, que es otro riesgo que también identifican. Bueno, pero eso también es una oportunidad. Es una oportunidad, por supuesto, para las empresas que producen alimentos. Así es, como es el caso del Perú, que está produciendo alimentos para el mundo, ¿no? Claro, claro. Luego, crisis en el suministro de agua, el problema del agua, ¿no? En lo cual... Eso va severo para África. Severo y para también América Latina y particularmente Perú para es uno de los países más afectados por el tema del agua, ¿no? Así es. Y corrupción generalizada, ¿no? Y la corrupción tiene un impacto, pues, en la institucionalidad, en la destrucción de la vida democrática, etcétera, ¿no? Y además se está viendo que el avance notable del Internet y las tecnologías de la información facilitan mucho la corrupción y comienza a haber una corrupción cibernética, digamos, ¿no? Que puede, afectar tremendamente las instituciones de los estados, ¿no?
Así que estos son los riesgos y digamos, si uno revisa la agenda de competitividad que se maneja en el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Consejo Nacional de Competitividad, no hay ningún otro plan dentro del gobierno que sea más importante que esa agenda, creo yo, porque no conozco el plan estratégico que ha elaborado ¿cómo se llama? El CEPLAN. Es un plan demasiado, digamos, mucho diagnóstico, muchas generalidades, pero no aterriza algo concreto, no es una guía para la acción. Tenemos esa tendencia al diagnóstico de décadas, ¿no? No articula los esfuerzos de las políticas transversales de nivel nacional con las políticas regionales, locales. Y hay una orfandad, por lo tanto, en la orientación que desde ese organismo que está llamado a dar las líneas estratégicas para el país, digamos, ahí hay una orfandad tremenda. Y digamos, cuando uno revisa esta agenda, hay 60 metas en la agenda y hay 7 grandes líneas estratégicas. Y en estas 60 metas yo diría que muchas de ellas son muy acertadas, ¿no? Yo diría alrededor de unas 30, y otras 30 falta pulirlas, falta precisarlas mejor, son un poco genéricas. Pero siempre en un plan hay 5 o 6 que son las que articulan todas las demás, porque un país no puede tener 60 metas en un plan. El plan es como una lanza, y en la punta de la lanza están los temas centrales que abren, ¿no? Sí, la brecha. Pero, digamos, yo creo que este es uno de los mejores esfuerzos que se ha hecho esta agenda. Es un mucho mejor documento que el plan de competitividad que hubo en el año 2004, por ahí. Es más tipo lanza, como tú dices. Y 60 metas no es mucho, en realidad, porque son metas concretas, ¿no? Son metas concretas, o sea, de temas muy específicos. Muy puntuales. Qué bueno. ¿No? Que en algún momento podríamos conversar acerca de ello. Pero que creo que todavía se puede mejorar y que además le falta, es decir, yo creo que es tan importante este documento y lo quisiera mencionar a la luz de la convocatoria que ha hecho el presidente Humala a los empresarios, porque creo que hay que aprovechar este ánimo del presidente de la República de entrar al tema económico, pero que tenga, digamos, alguna herramienta para poder llevar adelante un conjunto de políticas. Y esa sería la agenda de competitividad, creo yo. O sea, que la haga suya y que además se institucionalice el diálogo con los empresarios. O sea, que no se convierta en una reunión casual en algún momento porque vi que se me venía abajo el PBI y quiero dar la imagen de que no, que se vea a un presidente convincente y comprometido con esto, que institucionalice el diálogo y eso te da unos frutos tremendos. Por ejemplo, el ejemplo del PENS, el Plan Nacional Económico Exportador, se hizo sobre la base de un diálogo tremendo que se hizo con los empresarios durante el gobierno justamente del señor Toledo, que siendo un presidente que ya estamos viendo que tiene una serie de cuestionamientos, sin embargo tuvo, digamos, la virtud de dejar que sus ministros, y convocó buenos ministros, hicieran una buena labor, ¿no? Como en su momento fue el ministro Ferrero una pregunta en el Ministerio de Comercio Exterior, que se hizo una muy buena labor y dio unos frutos tremendos. Mira todo el salto que dieron las exportaciones no tradicionales y que han dado. Sí, en relación a eso, y eso fue es una pregunta que te quiero hacer para que tú des tu respuesta. ¿Estamos o no en piloto automático o hay iniciativas que el gobierno está tomando para que la economía se enrumbe, crezca y superemos el 6%? Yo creo que sí es posible si se toman medidas ya. Yo creo que tenemos un buen ministro de Economía, pero la economía no solamente depende de un buen ministro de Economía, o sea, la economía depende de muchos factores. Por ejemplo, depende de tener un buen poder judicial, por decirte, o una buena Policía Nacional, porque la Policía Nacional, en la medida que es respetada, la gente comienza a respetar las normas en general, o sea, disminuye la anomia, digamos, ¿no? Y al haber más cumplimiento de normas, todo es más predecible, entonces la economía funciona mejor. Entonces, se requiere todo un equipo consistente y que estén alineados sobre la base de un plan que no tiene por qué ser ni el plan de la gran transformación ni el plan de la ruta, sino que agarren la agenda de competitividad, la enriquezcan, ¿no? Incorporen los factores sociales porque también tienen que ver con la competitividad. Juntamos el plan, que hacemos un plan de la gran ruta. O sea, yo creo que hay que darle a este documento un enfoque más sistémico, no dejarlo en el enfoque tipo
yo creo que está muy influido el documento por estos aportes del IFC, que solamente el tema de barreras del Estado, ¿no? O sea, que el Estado que es cierto, es importante, pero no lo es todo. La competitividad es mucho más que eso. Entonces yo creo que hay que enriquecerlo, ampliar su enfoque y que se convierta en un instrumento para la toma de decisiones del país. Ahora, ¿no crees que debe abrir el juego el presidente, convocar a gente como tú, a otros, es decir, hacer un gran consejo económico, un consejo de asesores, es decir, salir de Castilla, no, mejor dicho, no dejar de lado a Castilla, que se quede Castilla, pero ampliar el juego, o sea, tener que la materia gris, que los think tank que existen en el Perú sean convocados, concertados y que hagamos una gran unión nacional para conseguir este crecimiento que tanto bien ha hecho el Perú. O sea, repito, hay que pensar bien esa institucionalidad de este diálogo, porque eso puede ser la base. Ahí puede haber un consejo consultivo, puede haber un órgano, digamos, de que se reúne periódicamente y donde opinan expertos, donde opinan también empresarios, los gremios empresariales, ¿no? Yo creo que se puede, algo así como el Acuerdo Nacional, o de repente puede ser el mismo Acuerdo Nacional, donde el presidente es el que lo lidera, ¿no? O sea, hay mecanismos, ¿no? La cuestión es llevarlo adelante, porque eso le daría un nivel digamos, un nivel de legitimidad al accionar del gobierno. Un pacto nacional por seguir creando riqueza y por seguir creciendo. Un pacto por la inversión y el desarrollo inclusivo, ¿no? Pero hecho sobre la base de la convicción de que la inversión privada es el eje de la economía. Sin inversión privada no puede haber crecimiento. Y esto es algo que ya nos ha funcionado, pero que necesitamos, digamos, en vista de los riesgos globales que aparecen en el escenario de aquí a 10 años, sí. Nuestro reto es mucho mayor, hay que hacer reformas mucho más profundas para poder seguir en una ruta de liderazgo, ¿no? Muy bien, fue Jorge Chávez Álvarez y ahora nos vamos con nuestros amigos de Huancayo. Adelante, amigos de Huancayo. Adelante, Elizabeth y Unitel Huancayo. Muchas gracias. Buen día a todo el Valle de Mantaro. Buen día.